Bueno, déjeme enlazarme en estos momentos con un gran amigo que tengo ya tiempo sin saludar. Vía telefónica se encuentra el padre Alejandro Solalín de Guerra. Padre, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Buenas noches. Bien, hermano, muchas gracias. Pues qué gusto escucharte a ti. Aunque sea en esta situación tan complicada, hoy se confirma la muerte del doctor Mireles. Quiero pedirte tu opinión, tu reflexión sobre un hombre que fue querido por muchos, odiado por otros, perseguido por el gobierno pasado de Enrique Peña Nieto, pero que pues estuvo al pie del cañón ahí con las autodefensas en Michoacán. Sí, mira, yo creo que, pues, él como todo ser humano tuvo sus debilidades, ¿no? Pero más allá de eso, tiene un mérito enorme y hay que reconocérselo. En un gobierno donde había un virrey, donde habían mandado un gobierno corruptísimo, ¿verdad? eh, Vinculado con el narco, y yo digo a nivel nacional se está viendo también esa vinculación. El doctor Mireles representa el grito, la rebeldía de la ciudadanía para defenderse y defender la vida de su familia. Cuando tenemos un Estado fallido, un Estado corrupto, un Estado vinculado, ¿verdad? Con el narco, este, surgió esa persona, y no solo él, pero él es el más emblemático, de ciudadanos que dijeron basta. Si el gobierno no quiere, no puede, o está involucrado en algunos negocios de estos, entonces nosotros como sociedad civil tenemos la obligación de defender, la obligación moral de defender la vida de nuestra propia familia. Y así fue como empezó realmente a defenderse las autodefensas ante un gobierno inútil, que no supo defender a la ciudadanía, y que aquí en cambio se volvió, al tener esa connivencia con el crimen organizado, enemigo de la sociedad. Entonces teníamos un enemigo en casa. Por eso el doctor Mireles representa ese grito de la ciudadanía valiente que más allá de todo se arriesga a cambiar las cosas. Y obviamente logró muy buenos resultados, porque nos dimos cuenta antes de ser odiado por muchos, fue admirado por casi todos. ¿Por qué? Porque él tuvo el valor de arriesgar la vida para defender su región, su pueblo, su región, ahí en Michoacán, en la zona caliente, que es tan difícil. Entonces yo creo que él nos dio un ejemplo de cómo defender y ser valientes, ¿no? Eso yo lo tomo él como un ejemplo, como un emblema, de veras, en un momento en que no contábamos con un gobierno, y al contrario, el gobierno estaba en contra de uno. Un hombre de convicciones. Recuerdo que él también apoyó aquella candidatura tuya al Premio Nobel de la Paz, ¿no? Sí, sí, desde luego, y supo ser buen amigo. Él fue muy leal, buen amigo de verdad. Yo lo lamento mucho, siento mucho su muerte, porque personas como él pueden dar mucho, mucho allá. La gente se fija en detalles, se fija en cosas. Él tuvo errores, obviamente, tuvo errores como todo humano, pero no hay que fijarse en lo negativo, hay que fijarse en lo positivo. Y él fue una persona, de veras, insisto, que cambió la historia, al menos en esa parte de Tierra Caliente, en Michoacán, y que nos dijo a los mexicanos que no podíamos esperar gran cosa del gobierno. Yo creo en las instituciones, por supuesto. Ahora estoy convencido de la institucionalidad del Estado de Derecho que trata de llevar nuestro presidente, pero en ese momento no era así. Entonces, luchar contra un gobierno, y más cuando mandó a una persona con poderes todopoderosos, ¿no? Pues era muy difícil, de verdad. Y claro, logró esta persona, pues logró
corromper también, controlar y hacer que las autodefensas que en un momento dado tenían un carácter civil, pues se volvieran después una cosa turbia, ¿verdad? En esa manipulación que hizo el gobierno federal de ellas, y acabó finalmente confrontándolas y algunas de ellas corrompiéndolas también. Padre, ya que estamos en el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, dame tu reflexión de este que también es un tema pendiente para el gobierno de la Cuarta Transformación, no un tema ni un problema que se origina en este gobierno, pero sí un tema que ha admitido el propio presidente está pendiente por los números que son dolorosos, horrorosos. ¿Tú qué te voy a contar? Tú conoces la historia desde, pues desde las entrañas por tu labor a ras de piso, a ras de suelo. Mi querido Vicente, estoy convencido de que personalmente mi causa, como también estoy convencido, la causa del presidente Andrés Manuel es la causa de las mujeres. Y estoy seguro que esa lucha contra todo tipo de violencia indudablemente está en él. Yo no conozco, y soy historiador también, no conozco, jamás he conocido un gobierno en México con tanta presencia de mujeres en el gabinete de un presidente. Él cree en las mujeres, pero también hay que decir una cosa. Me parece que mis hermanas, mujeres, ¿verdad? Porque yo soy hermano de los hombres, de las mujeres, creo que no han logrado entender todavía el trasfondo cultural que esto tiene. Piden que haga milagros un presidente que ciertamente ha logrado detener un poco la violencia, no ha logrado vencerla porque las raíces culturales son muy profundas, pero no se dan cuenta de las matrices culturales que tenemos. Yo quiero ser muy claro en esto. Las mujeres, los feminicidios y todo tipo de violencias contra las mujeres no van a bajar hasta que no cambiemos esta cultura machista. Esta cultura nos viene de dos raíces, de la cultura grecolatina y la cultura judeocristiana. De estas dos raíces nos viene eso, y la principal portadora, yo tengo que decirlo por su influjo cultural, ha sido la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no puede esconder la mano de la piedra que tiró en ese sentido, porque sigue manteniendo la exclusión de las mujeres. No hay que olvidar que en donde hay más, yo me refiero aquí a México, los asesinatos y maltrato de mujeres, los golpes contra las mujeres, es precisamente esa cultura que ha sido heredada por la Iglesia Católica y el pésimo ejemplo de la exclusión. La Iglesia Católica ve en la historia de las participaciones de las reuniones de la ONU. La Iglesia no ha sido para nada solidaria con los derechos humanos de las personas, de las mujeres. No ha sido. Y este es un mal ejemplo que está dando, y la Iglesia Católica mantiene esa matriz hasta ahora. El Papa Francisco, yo lo quiero mucho, lo admiro, es un gran papa, pero él no ha logrado revertir esta tendencia machista, patriarcal, que mantiene de hecho el desprecio a la mujer. Podrá decir lo que quiera la Iglesia Católica en los documentos, podrá elevar al nivel que quieran a la mujer, en los hechos la sigue despreciando porque no la integra, porque la excluye, porque la considera inferior al hombre. Dos cosas hay en la Iglesia Católica que tiene que superar: el clericalismo, que es un abuso de la participación del clero, con desprecio, obviamente, y el rechazo a la dignidad de los laicos, pero también el de género. La mujer ha sido despreciada, y tú puedes ver en los documentos de la Iglesia, en los documentos de los papas, encíclicas, exhortaciones apostólicas, cualquier documento, cómo viene dirigido. Ahorita ese papa, la encíclica nueva que sacó, Fratelli Tutti, él rompió el esquema, él ya no tiene esa dedicatoria.
Los demás la tenían, y aún en sus documentos anteriores también. A los señores cardenales, obispos, arzobispos, a los religiosos, a los presbíteros, a los religiosos y religiosas, y a los laicos abajo. Jamás se menciona a las mujeres, jamás. Las mujeres no existen. Entonces, nos damos cuenta que el Papa quiere quizá cambiar esto, pero no ha logrado. En la parte de la Iglesia Católica, que también es la Iglesia, la parte cristiana evangélica o las iglesias históricas, ellas sí lo han ido integrando poco a poco el papel de la mujer en la vida de la Iglesia. Entonces, yo quiero decirle a mis hermanas, ¿verdad?, que se quejan con razón del maltrato y las violencias hacia la mujer. Quiero decirles que no pueden pedir solamente al gobierno milagros, porque el gobierno no puede cambiar de la noche a la mañana por decreto la cultura. No puede cambiar los patrones machistas culturales judeocristianos y también grecolatinos que yo acabo de decir. Que vean la historia y que nos ayuden a todas y a todos a cambiar la cultura. Que ciertamente le pidan, ahí sí con toda razón, le pidan a los obispos, ¿verdad?, a la Iglesia Católica, que soliciten al Papa que por favor cambien esos patrones para que las mujeres dejen de ser excluidas, dejen de ser rechazadas. Ese es el origen de todo. Te voy a contar una anécdota. En 2013 coincidí, fíjate, en Lima, en el marco del Foro Económico Mundial, que me invitaron. Ahí estaba Enrique Peña Nieto. Y él, pues claro, como buen vendedor, se le estaba dedicando a proponer México a la venta. Pero me tocó una mesa de 200 personas, una mesa ya para el almuerzo, que llaman ellos la comida, pero con el tema de la mujer. Y estaba la representante de Herbalife y decía, yo no sé lo que pasa con mi mujer. Es que imagínate una comida para 200 personas en mesas redondas, y esta persona pidió la palabra y dijo, imagínense, yo tengo a mujeres empoderadas, ellas ya tienen solucionado su problema económico, viajan, son muy exitosas, pero llegan a su casa y el esposo las golpea, las sobaja, las humilla. Y entonces yo pedí la palabra y les dije, mire, esto va a seguir sucediendo mientras no se cambien los patrones culturales. Vea cómo Jesús quiso cambiarlos, integró a la mujer, le dio la categoría de discípula, misionera, y la hizo apóstol de la iglesia. Lo máximo que puede pedirse en una iglesia. Los apóstoles son el fundamento de la iglesia, y el fundamento de la iglesia no son los hombres nada más, son también las mujeres, porque Jesús el domingo de resurrección nombró prácticamente a María Magdalena apóstol de la iglesia. Entonces, ¿por qué, si Jesús rompió todos los esquemas, el clero posterior no lo hizo? ¿Por qué después de 20 siglos la iglesia no se compromete con los derechos humanos de todos, pero sobre todo con los de la mujer? Esto es inadmisible. Y esto es lo que las mujeres deben de entender. ¿No son católicos los que les dan esas chingas? ¿No son católicos los que cobardemente los golpean? ¿No son católicos los que las humillan y desde que son noviecitos, les empiezan a prohibir con qué amistades juntarse y les empiezan a decir con qué sí? Y las empiezan a aislar y las van haciendo esclavas de ellos mismos y obligan a que la mujer viva exactamente para el hombre y haga de ese hombre el centro de su vida. Esto no es posible. Todo esto se tiene que cambiar. ¿Qué no ven eso ellas? Yo no estoy de acuerdo, por otro lado, y lo tengo que decir también. Su causa es legítima, pero nunca estaré de acuerdo con las formas de violencia, con las formas destructivas. No voy a estar de acuerdo porque no puede, pues es maquiavélico eso. No se puede buscar un fin bueno con un medio malo. No se puede, es inmoral. Por eso quieren buscar que cambie su vida y que superemos la justicia. Alíenos, hace falta alianzas, aliados, no personas que poco a poco por el medio
también se alejen de esa causa tan noble, tan importante, que no podemos dejar a un lado, Vicente. Pues qué bonita reflexión, qué interesante y qué apasionante reflexión nos acabas de dejar en la mesa, padre Alejandro Solalinde. Te he estado buscando por mucho tiempo, me dicen en producción que tú también, así que te pido que antes de que te vayas, antes de que cuelgues el teléfono, te quedes porque te van a dar un mensaje mío. Sí, de acuerdo, cómo no, hermano, claro que sí. Te mando un abrazo, descansa y buenas noches, padre, que Dios te Igualmente, bendiga. ¿eh? Vivan las mujeres. Eso, vivan las mujeres.